estaba bien mal. Pero cuando usted se atreve a decirle a un compañero que está mal y lo ayuda a corregir, usted le ama. Usted le ama. Y me dijo, chico, pero no me digas eso. Y yo, sí, explícame. Yo, pastor, los que faltaron se quedaron con la pelea. Los que estaban en el templo no estaban pendientes de la pelea. ¿Por qué regañó a los que estaban en el templo? Y después que él lo analiza, me ha dicho, tenías razón. Yo, lastimaste al pueblo que fue fiel. Lastimaste al pueblo que llegó el domingo, aunque quizás algunos se amanecieron, pero estaban en el templo. Y él me dijo, no. Y luego fue y le pidió perdón a la iglesia. Eso fue un diálogo entre nosotros, bien confidencial, que luego él lo hace público. Por eso se lo puedo contar. Pero nosotros llegamos con alegría a servirle al Señor. Llegamos convocados por el Espíritu de Dios, no por nosotros mismos. Por eso para cada lugar donde usted esté, hágalo con alegría. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. ¿Para qué? Para su obra y para la edificación de la misma. De manera que los dones de Jesús para la iglesia son los dones de los ministerios para hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Y no inventemos otros, hermanos. Pero como Pablo revela en esta palabra, consiste en capacitar. Consiste en capacitar. Ahora, este ministerio capacitador se manifiesta de diferentes maneras en todas las funciones de evangelista, profeta, pastor, maestro, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es el fin? Fortalecer el cuerpo de Cristo. ¿Qué hace el maestro de educación cristiana? Fortalece el cuerpo de Cristo. ¿Qué hace el diácono? Fortalece el cuerpo de Cristo. ¿Qué hace el anciano? Fortalece el cuerpo de Cristo. Cada uno. No es que el hermano llegó y cuando llegó el hermano, pero ¿para qué tú vienes para acá, nena? Si chacho, esto está más apagado aquí. Ese es el recibimiento. La hermana viene con gozo ese día porque traía al esposo y el esposo escuchó el comentario que usted hizo. Se le fue el gozo a los pies y la pobre hermana arranca para la casa desilusionada porque el líder, en lugar de fortalecer el cuerpo, lo está debilitando con sus palabras. ¿Vieron que no trata el asunto de cuidar las ovejas? No tiene que ver con el pastor nada más, sino con todo el liderato. Con todo el liderato, porque yo no puedo fortalecer el pueblo desde el sermón. No, todos mis líderes me ayudan en esa edificación y en esa fortaleza del pueblo. Todos juntos, porque esto no es tarea de una sola persona, sino de todos. Amén. Así que la vida de un líder o de un pastor no es fácil. No es fácil. Por eso, para ser un buen pastor hay que morir al yo. Hay que morir al yo. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Amén. Hay que morir al yo. Por tanto, pastores, es más, búsquelo conmigo. Ezequiel 34, 7 al 10. Ezequiel 34, 7 al 10. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fuera para ser robado y mis ovejas fueron para ser presas de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos. Esos son los que cobran. Esos son los que se alimentan de las ovejas. Y no apacentaron mis ovejas. Es decir, ellos comieron, pero no le dieron de comer a las ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida.
¿Recuerda algún día sombrío en su vida y en la vida de Jesús, en que el cielo se oscureció? Ese momento fue el momento de la crucifixión, donde el gran pastor se convirtió en cordero sin mancha, sacrificado por nuestros pecados. Así es el corazón del gran pastor. Se sacrifica por sus ovejas. Lo da todo por sus ovejas. Y la responsabilidad más maravillosa que tenemos los pastores es pastorear las ovejas. Es un privilegio, una bendición que Dios nos ha dado. Y esto se lo digo porque hoy estamos viviendo un tiempo donde enfrentamos la dinámica más compleja que puede existir, donde no nos hemos dado cuenta de lo que está aconteciendo en nuestra vida, ni de lo que está aconteciendo en el mundo, pero estamos en vías de que ya mismo nos digan que no podemos seguir más adorando al Señor y nos cierren hasta los templos. Y usted y yo tenemos que tomar decisiones importantes con premura, decisiones donde tengamos que posicionarnos, que el pueblo de Dios se alimente y vaya donde tenga que ir. Y si nos cierran el templo, nos metemos en la plaza. Y si nos cierran la plaza, nos metemos debajo de un palo. Pero a Dios lo adoramos porque lo adoramos. Y le vamos a buscar sin reserva. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo? Exactamente lo que ocurre aquí, que hay un montón de gente alimentándose. No me confunda el alimentar, el que la figura pastoral se alimenta de la iglesia y del salario. No me confunda lo natural con lo sobrenatural, lo que no es de Dios. Y un montón de gente enriqueciéndose de la iglesia, enriqueciéndose, pidiendo hasta fortunas de dinero. Eso no es de Dios. Entonces uno se encuentra en una realidad donde quiere y dice: ¿por qué a aquel le sale, a mí no? Es que tú no tienes que estar mirando para el lado, tú tienes que mirar para arriba. Y eso es lo que el Señor nos ha pedido a cada uno de nosotros. Entonces vivimos en el tiempo que podemos compararlo con la viuda y la vasija de aceite. Lo podemos comparar. En Segunda de Reyes capítulo 4, durante el tiempo de Eliseo, murió un hombre de la comunidad de los profetas, dejando grandes deudas a su esposa e hijos. Y no es necesario decir que la viuda estaba en una situación difícil, pues además de tener que criar a sus hijos sola, los colectores de deuda venían todos los días y la amenazaban con tomar a sus 2 hijos para venderlos como esclavos. Incapaz de pagar la deuda, la viuda fue a Eliseo y le pidió ayuda. Y después de escuchar su situación, dijo: ¿cómo puedo ayudarte? Dime qué tienes en tu casa. Y la viuda le contestó: tu sierva no tiene nada allí excepto un poco de aceite. Entonces Eliseo le dijo: sal y pide a tus vecinos que te presten vasijas. Consigue todas las que puedas. Y luego entra en la casa con tus hijos y cierra la puerta. Echa aceite en todas las vasijas y a medida que las llenes, ponlas aparte. La mujer obedeció a Eliseo y comenzó a verter el aceite en todas las vasijas que había pedido prestadas. Para su asombro, el aceite salió de la botija hasta que todas las vasijas estuvieron llenas hasta el borde. Eliseo entonces le dijo: ahora ve a vender el aceite y paga tus deudas. Con el dinero que te sobre podrán vivir tú y tus hijos. En este pasaje el profeta Eliseo es símbolo de nuestro Señor Jesucristo. Y la viuda simboliza la iglesia actual. Es tan difícil para una viuda ganarse la vida sin su esposo en los tiempos antiguos.
Para una iglesia hoy será complejo vivir sin Jesucristo, porque nosotros somos la novia y Él es el esposo. Y por eso es que peleamos esta batalla. En el día de hoy, sin embargo, muchas iglesias han perdido el don de la palabra de Dios, porque se han dejado llevar por métodos y han aislado el poder del Espíritu Santo y están bajo ataques del mismo Satanás. Están exactamente en la misma situación de la viuda, aquella mujer que no tenía ni cómo sostenerse. Si no hay una reforma en la iglesia, va a caer en la ruina. Va a caer en la ruina. Este relato bíblico nos dice cómo se puede reavivar una iglesia agonizante. Cómo se puede trabajar con una iglesia en medio de un espacio sumamente delicado y sumamente frágil. Primero, para que una iglesia pueda sobrevivir en los tiempos que estamos viviendo, antes de buscar alguna nueva política intelectual o académica, debe buscar en espíritu y en verdad a Cristo. No puede buscar otra cosa. El primer fundamento para que nosotros podamos sobrevivir en medio de estos tiempos es teniendo a Cristo como la roca de la iglesia. Porque la iglesia se mantendrá en pie cuando soplen los vientos, porque está sobre la roca, y esa roca es Cristo. No tiene otro nombre. No tiene otro nombre. Es Cristo. De la misma manera que la viuda buscó a Eliseo para resolver sus problemas, anhelamos que la iglesia busque a Jesús para resolver todas las situaciones que enfrentamos a diario. Porque el único que va a poder atendernos de manera directa es nuestro Señor, es nuestro Salvador. De la misma manera que la viuda buscó a Eliseo para resolver sus problemas, así nosotros tenemos que seguir agarrados del Señor. Segundo, una iglesia debe encontrar una vasija de aceite. Nunca la puede perder, porque esa vasija de aceite es símbolo del Espíritu Santo. Es símbolo del Espíritu Santo. Y cuando Eliseo le preguntó a la viuda, ¿qué tiene? Ella le contestó, tengo una vasija de aceite. Cuando el Señor nos pregunte qué tenemos, ¿dónde estará tu vasija de aceite? Debemos contestar, está aquí, Señor. Ya sea en la iglesia o en nuestras vidas personales, siempre debemos tener una vasija de aceite. Si la iglesia no puede encontrar esa vasija de aceite, caerá en la ruina. Porque hay muchas iglesias que tienen una vasija de aceite, pero la tienen encerrada o la han mal puesto en cualquier esquina. Antes de recordar que tienen una vasija de aceite, el Espíritu Santo buscan muchas filosofías y muchos pensamientos y mucho conocimiento, y la vasija de aceite que representa al Espíritu Santo lo ponen a un lado. No puede ser así. Esas iglesias necesitan arrepentirse y clamar a Dios y decirle al Señor, aquí está mi vasija, Señor. Aquí está mi vasija de aceite. Y al igual que a la viuda le dieron una salida cuando dijo, tengo una vasija de aceite. La iglesia de hoy debe encontrar solución a sus problemas confiando en el poder del Espíritu Santo. Debemos confiar y depender del Espíritu Santo, quien puede proveer respuesta a todos nuestros problemas. Debemos encontrar nuestra vasija de aceite, el Espíritu Santo, que Jesucristo nos dio. Porque usted y yo tenemos el Espíritu Santo. Lo tenemos. Más adelante Eliseo mandó a la viuda a reunir tantas vasijas como pudiera y que las llevara a su hogar. Y aquellas vasijas representaban la congregación de la iglesia. El montón de vasijas en la casa de la viuda, llenas de aceite, saturadas del Espíritu, porque era símbolo de ello.
Y aquellas vasijas representaban la congregación de la iglesia. Así como Pedro pescó un gran número de peces, rompiendo hasta la mitad, hasta la misma red que la contenía. Debemos ir y traer gente a nuestra iglesia, pero no para que escuchen nuestro conocimiento, sino para que escuchen que estamos llenos del Espíritu Santo y ellos también sean llenos del Espíritu Santo de Dios. Y entonces tengamos una iglesia saturada por su presencia, llena de la presencia de Dios, porque de lo contrario no nos va a ir muy bien. Cuando traemos a nuestra iglesia las vasijas vacías y comenzamos a verter aceite dentro de ellas, cada una se llenará con el aceite, con el Espíritu Santo. Y si los siervos de Dios rebosaran con el aceite del Espíritu Santo, serían capaces de llenar con ello a los miembros de la congregación. Pero les he dicho que así como no podemos llevar al pueblo donde no hemos ido, tampoco le podemos dar lo que no tenemos. De manera que cuando nosotros miramos el panorama, nos tenemos que preguntar: ¿tendremos nosotros, habremos recibido el Espíritu Santo? ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Lo están pidiendo? ¿Lo estamos buscando? Una iglesia que debe continuar evangelizando y ayudar a los nuevos miembros a recibir el Espíritu Santo. Esa es nuestra misión. Que la gente sea bautizada por el Espíritu Santo. Que la gente sea llena por el poder de Dios. Cuando una iglesia deja de evangelizar y no traen a ella nuevos miembros, la obra del Espíritu Santo parece que ha cesado. Pero no, está ahí. Lo que hay es que echarle mano. Y el aceite estuvo saliendo de la vasija de la viuda hasta que no quedó ni una vasija vacía por llenar. Nos toca seguir buscando vasijas vacías. Vasijas que necesitan del Señor. Vasijas que necesitan del Espíritu Santo. Las palabras "no hay más" son terribles. Y eso es como si nosotros le dijéramos al Señor: ya no hay más nadie a quien evangelizar. Eso sería una cosa terrible. Ya no hay más vasijas. Ya nosotros somos los portadores de la gracia. Ya no hay más nadie. No. El acto de evangelizar significa que el aceite del Espíritu Santo fluye para seguir llenando a otros. A Dios no le gustan esas palabras de no o negativo, no puedo. Esas son palabras que no son de Dios. Evitemos decir "no hay más para llenar", porque Dios va a hacer. Dios va a hacer. No digamos "nuestra iglesia está llena y ya las sillas están aquí", sino hay que estar buscando más sillas y eso es un problema. Amén. Si llegaron y buscaron, amén, y los miembros que llevamos muchos años le cedemos la silla al que viene. No como algunos, no, acá no pasa, pero algunos que dicen que ese asiento es de ellos. Y ahí no se puede sentar más nadie, porque ese es el asiento de la hermana Concha. Y la hermana Conchita no negocia su asiento con nadie. Pero si la vasija llega y no hay espacio, ¿qué hacemos? No necesitamos, algunos dicen, más miembros nuevos. Está bien con lo que tenemos. Nos va bien económicamente, el presupuesto se está cumpliendo, ya la iglesia está bien, tenemos lo que necesitamos. Decir estas palabras conducirá a la iglesia cuesta abajo. Si nuestra iglesia ha empequeñecido, debemos hacer nuevos planes y debemos revisar la visión que Dios nos ha dado. Si ya lo que Dios te dio hace unos años no está funcionando, busca una nueva visión. Busca una nueva visión. Y Dios te va a dar la visión para el tiempo que estás viviendo. Los tiempos ya no son los mismos. Eso es una realidad. Pero para este tiempo, ¿qué es lo que Dios quiere hacer contigo? ¿Cómo Dios te va a usar en este tiempo? ¿Cómo Dios va a trabajar contigo y con tu familia en este
tiempo? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cuál es la visión que Dios me está dando para este tiempo? O no estoy buscando ninguna visión y quiero mantenerme en la rutina porque es cómoda. Y Dios lo que quiere es que comenzar a trabajar conmigo, de tal manera que yo pueda decirle: Señor, ¿sabes qué? Si se llena el templo y nos tenemos que mover a otro lugar, nos vamos. Pero que nadie se quede afuera, que todo el mundo esté. Si dejamos de traer nuevas vasijas para que el Espíritu Santo las llene, su obra también se detendrá. Y hay de nosotros si detenemos la obra del Señor. Igual que la viuda fue capaz de pagar todas sus deudas con el aceite y le quedó lo suficiente para mantener a su familia, cuando tenemos el Espíritu Santo del Señor, seremos en verdad bendecidos y no nos va a faltar nada. Porque de que lo viste, lo viste. De que va a comer, pero a usted no le va a faltar nada. Siempre el Señor nos va a dar la provisión. Todas las bendiciones vienen después que hemos sido llenos del Señor. Cuando Él nos llena, nosotros somos bendecidos. Igual que lo que es nuestra iglesia, el lugar donde Dios nos ha colocado. Cuando estamos ahí, Dios se encarga de obrar en nosotros. Pero ¿cómo vamos a sobrevivir? Antes de buscar una política intelectual, como les dije ahorita, o educacional, buscar a Cristo, depender de Cristo ante los cambios existentes y venideros, porque vienen más. Ya mismito, estamos preparados para que no nos marquen, ¿verdad? Estamos preparados para los tiempos de la marca. Ya están países marcando y pagando con la mano. Estamos claros con eso, ¿verdad? Y nosotros nos tenemos que preparar, porque o nos sometemos a eso o nos negamos, aunque nos cueste la vida. Y eso está ya por ahí, hermano. Toda la era digital está llegando para transformarlo todo. Y ya ellos probaron, ¿sabes? Ya ellos probaron. Nos encerraron y no nos dimos cuenta. Nos encerraron y no nos dimos cuenta. Cerraron hasta los templos y no nos dimos cuenta. Perdimos la perspectiva, cuidando por un lado al pueblo y por otro lado sin mirar el panorama más ancho. Y hay que tener mucho cuidado, porque estamos en los tiempos donde nos van a zarandear de todos lados. Y nosotros tenemos que cuidarnos, porque aquí es que viene el asunto: cómo nosotros vamos a responder al tiempo venidero. Hermanos, si la tecnología le ha asombrado en este tiempo, prepárense para los próximos, porque va a ser más, y eso es bíblico. Que el fin de los tiempos, la ciencia se aumentará. Está ahí. Y nosotros nos tenemos que preparar como iglesia para responder a eso. Como nosotros en medio de las tinieblas vamos a seguir alumbrando. Como nosotros en medio de este mundo vamos a seguir siendo sal y luz. Para eso nosotros tenemos que tener muy claro lo que dijo el Señor. Ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, se reventarán los odres, se derramará el vino y los odres se arruinarán. Más bien el vino nuevo se echa en odres nuevos, y así ambos se conservan. Mateo 9:17. El siglo XXI se nos vino encima, y uno que muchos han dicho por ahí que habrá de traer grandes cambios en este mundo, y ya los estamos viendo. Ya los estamos viendo. Por consiguiente, las iglesias deben transformarse para continuar expandiendo el reino de Dios en el siglo XXI. Tenemos que seguir apercibidos, velando y orando. Y los cambios están ocurriendo a una velocidad ininterrumpida. Y si la iglesia permanece estática, no funcionará cabal, ni realmente podrá ser sal y luz en este mundo. Porque todo el mundo alrededor está cambiando y la iglesia no está cambiando. La iglesia
tiene que entrar en proceso. Por eso dice, escuche bien, ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos. En formas viejas usted no puede echar vinos nuevos. Es decir, que tiene que haber dentro de la iglesia una transformación para que las nuevas generaciones puedan recibir la palabra, porque es que los métodos viejos no están funcionando. Y los jóvenes de hoy no creen como usted y yo creíamos por fe. No, señor. Creen por testimonio. Por su testimonio es que ellos creen. La juventud de hoy no se traga cualquier cosa que usted diga, porque en el momento que usted lo dice, lo buscan ahí, lo googlean, a ver si es verdad. Y si usted no está muy preparado en su testimonio, lo que ellos encuentren, usted lo tiene que invalidar con respuestas serias. Por eso es que la juventud de hoy tenemos que atenderla con una nueva mirada. El vino nuevo se echa en odres nuevos. Las formas de manejar tienen que ser trabajadas, no el contenido, los métodos. Los métodos hay que trabajarlos, porque esta generación no camina igual que como nosotros caminamos. Esta generación ve distinto y piensa distinto. Así es que los siervos de Dios son aquellos que van a jugar un papel fundamental en los cambios de la iglesia. Ahora tenemos pantalla, mira. Ahora tenemos pantalla en las iglesias. Ahora tenemos una cámara en la iglesia. ¿Qué estamos haciendo con los métodos? Bueno, ubicando de una manera que sea atractiva. ¿Para qué? Para predicar la palabra. Ojo, para predicar la palabra. De que antes no se usaba nada de esto. Pero ¿qué está ocurriendo ahora? Que una persona ve 4 cultos en un solo día. Solamente quiero decir 4, sin contar los que corren por todas las iglesias en Facebook. Y van a este culto, y van al otro, y van al otro. Entonces cuando vienen a ver, lo que tienen es un montón de ideas en la cabeza, porque la gente se mueve por distintos cultos. Antes no podíamos hacer eso. Antes, si usted no iba a la iglesia, usted no recibía palabra ese domingo. Ahora la gente no va el domingo y recibe un montón de palabras de todo el mundo, porque está abierto, se abrió. La iglesia ya no es un secreto, ahora la iglesia está abierta. Y amén por eso, por esos métodos nuevos. Pero solo aquellos que jueguen un papel fundamental cambiarán métodos, pero no la sustancia, no a Cristo. Eso no se va a cambiar. De manera que los siervos de Dios son los que van a jugar eso, ¿verdad? Y solo los cambios en los siervos de Dios traerán cambios en la iglesia. Cuando nuestra manera de pensar cambia nuestra manera de vivir. Pero si la manera de pensar no cambia, no cambia. La verdadera transformación comienza con cambios en nuestra manera de pensar. Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual. No se amolden, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Fíjense que para entonces nosotros enfrentar los cambios, Dios nos está diciendo a través de la palabra que no es que no haya cambios, va a haber cambios. Pero es que en medio de esos cambios, usted y yo tenemos que discernir el culto racional que cumple con las expectativas de Dios. Ojo, con las expectativas de Dios, en el que podamos mirar la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Los siervos de Dios serán capaces de discernir la voluntad de Dios, lo que Él considere bueno y agradable, cuando eviten la influencia de esta generación y se transformen renovando sus mentes. Nosotros no nos vamos a dejar influenciar. Nosotros somos los influencers. A ti y a mí el Señor nos dijo: tú eres la sal de la tierra, tú eres el que le da sazón a la tierra, tú eres, no otro, tú eres luz. Entonces, cuando la iglesia entienda que es la influencer,
nosotros entonces nos vamos a brincar, a movernos como lo que somos, sal y luz. Usted y yo somos la sal y luz, no hay más nadie. Somos nosotros. ¿Qué influencer de allá yo no sé dónde? Que si el otro no, hermano. Los influencers somos nosotros, que podemos pararnos en un sitio y alumbrar, que podemos pararnos en un sitio y dar gusto, que la gente se alegre cuando usted llegue. Llegó amargura, no, llegó el que le pone el sazón a esto, en el nombre del Señor. Y porque usted es sazón, usted es sal, usted no es agua amarga, usted es sal del Señor. Usted sabe lo que es que usted y yo hayamos sido llamados primero influencers que un montón de ahora. El Señor nos ha llamado a que vayamos por todos lados y que podamos influenciar, no que nos transformen ellos a nosotros, sino que usted y yo, con nuestro testimonio, podamos presentar un evangelio transformador a otras vidas. Que cuando los siervos de Dios se transforman, los cristianos sobre los cuales estos siervos de Dios ejercen influencia, también serán transformados. Fíjense que por ahí va esto. Cristo dijo que debíamos poner el vino nuevo en odres nuevos. No dijo viejo, dijo nuevo. Y para oír el mensaje de Dios para esta generación que vive en un nuevo milenio, debemos romper nuestros antiguos patrones y perspectivas y comenzar a transformarlos de tal manera que no dejen de agradar a Dios. Fíjense. No van a dejar de agradar a Dios, pero vamos a buscar la manera de que estos jóvenes lleguen a la casa de Dios. No, porque hay gente que justifica, es más, hay gente que justifica hasta que, no te preocupes que eso no es nada. La palabra más diabólica de este tiempo es eso no es nada. Yo se le he predicado a la iglesia, ¿sabe? Sí, por eso se ríen. La palabra diabólica de este tiempo es eso no es nada. Y los jóvenes van a preguntar, ven acá y si yo me doy una, alábelo ahora, ¿qué usted le va a contestar? Y si yo, pero es que una no es nada. ¿En serio que no es nada? Un poco de levadura leuda la masa. No dice una gran cantidad, un poco de levadura leuda la masa, dice la palabra de Dios. ¿Sabe qué ocurre? Que a veces lo que queremos es justificaciones. No justifiquemos. No, porque para ser alcohólico no necesitas 40 copas. Necesitas empezar con algo así. Así. Y nosotros no podemos ser ejemplos de contaminación. Somos el pueblo del Señor. Y debemos guardar nuestro testimonio. Para que cuando nuestros hijos nos pregunten, nosotros le podamos responder